distintas cosas, como decíamos, igual el autor estaba interesado sobre todo en aclarar los principios de la naturaleza, los principios de la física, qué es lo que sucede, pero entre las personas que van a estar interesadas en la ética, que van a estar interesadas en distintas cosas, es sobre todo Isabel de Bohemia. Hay una correspondencia que está precisamente aquí en esta edición, que le incluye esta edición, que es muy importante porque Isabel de Bohemia le va a estar preguntando de manera constante y va a estar ahí. Es una mujer muy, muy, muy interesante. Ella, bueno, pues pertenece ahí a la aristocracia. Ella, ya no me sé bien la historia, entonces no se las voy a contar mal, pero pues, ella es princesa y ella está interesada en cuestiones políticas y en cuestiones morales. Conoce, bueno, pues tiene este conocimiento acerca de Descartes y empieza a entablar con él pues toda una, pues una comunicación acerca de la naturaleza del hombre, acerca de qué es el bien, qué es el mal, y cuestiones así. Y entonces, hay muchas cosas las podemos nosotros conocer por esta vía. Entonces, en este libro lo que tenemos nosotros, bueno, pues es bastante completo. O sea, están las reglas para la dirección del espíritu. Este libro lo escribe Descartes. Bueno, hay muchas dudas de exactamente cuándo se escribe, pero se piensa por lo general que es a finales de los años 20, bueno, del siglo XVII, ¿no? Eh, eh, y es una primera exposición acerca de la necesidad de principios para dirigir el pensamiento humano. Sí, esto va a ser como muy importante ahí dentro del pensamiento cartesiano. Entonces, aquí vamos a encontrar ciertas cuestiones como, por ejemplo, el libro, digo, el árbol del conocimiento, distintos conceptos que ahí tiene Descartes acerca de esto. ¿No? Después tenemos igual estos otros textos que serían como los textos de juventud de Descartes, también la investigación de la verdad por la luz natural, ¿no? Como parte de este tratado del hombre, que es un libro que no publica Descartes, tampoco publica las reglas para la dirección del espíritu. ¿No? Estos libros no los publica. De hecho, el título es en latín y dice para la dirección del ingenio, pero como en francés ingenio, ingenium, en latín no se puede, no, ya se perdió esa, digamos, como esa acepción dentro del término ingenio en francés. Lo que se hace se traduce como esprit, ¿no? Entonces, pues ponen, luego aquí en el ámbito en castellano se ha acostumbrado a traducir directamente del francés en lugar de traducirlo del latín, como debería de ser, ¿no? Luego ya tenemos el discurso del método, ahorita vamos a ver partes de aquí, las meditaciones también ahí, la conversación con Burman. Burman es un matemático y es muy importante estas conversaciones, bueno, estas cartas, bueno, que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de la geometría analítica y distintas cosas en las que Descartes va a ser pues, uno que los van a sistematizar sobre todo. Luego las pasiones del alma, que también vamos a ver hoy algunas cosas así, y pues bueno, la correspondencia con Isabel de Bohemia, ¿sí? Y Tratado del Hombre. Cirilo es, no sé si ya se retiró Cirilo, ¿no? Pero bueno, fue profe igual ahí en Salamanca. Es una persona muy versada en Descartes, o sea, tiene muchos conocimientos acerca de esto y así, ¿no? Entonces, voy a ir primero, entonces, pues les digo esto, a ver, denme un minuto, entonces, para tratar de ubicar bien el texto, para ver si lo encuentro bien. Entonces, para no estarme perdiendo, entonces, a ver, vamos a ver. Mm,
Mm, mm, a ver, entonces, déjame ver acá, si esto va a estar acá. Y es que tengo que hacerle aquí un poco como DJ, pero creo que soy un mal DJ. Entonces, bueno, nunca lo he intentado. Me quito el sombrero ante los DJs, pero y estoy intentando ponerle los textos. Entonces ahí voy, no se me desesperen, no se desesperen, ¿no? Entonces, ok, aquí va a estar esto. Entonces, ok. mm, es que no lo encontré en el libro que les estoy poniendo, entonces les voy a poner el otro libro, les voy a poner este de aquí, porque ahí están en los principios, pero esta es la carta al traductor. Descartes escribe el discurso del método en francés. Es como la primera, no es la primera obra escrita en una lengua vernácula, no en una lengua no culta, ¿no? Realmente la primera obra escrita es de Raimundo Lulio, es el primero que escribe, de hecho, en catalán, ¿no? Este es el primero que escribe una obra en una lengua que no es latín, pero lo que sí hace Descartes es el primero en y bueno, luego tienen tratados, por ejemplo, pues bueno, hay bastantes, de hecho, Descartes no es el primero, ¿no? Pero sí es el primero que hace una obra en una lengua vernácula, en francés, escribe pues precisamente el discurso del método, y los meteoros, la dióptrica y estos otros tratados que precisamente van a seguir al discurso del método, una obra de filosofía natural, ¿no? Eso sí. Y pues va a generarle mucha discusión y muchísimas cosas, y es también como el sentido. Ya las siguientes obras las hace en latín, pero hay obras como esta misma de los principios de la filosofía que escribe en latín y que son traducidos al francés. Entonces él escribe una carta al traductor. Y esto es lo que estoy leyendo, es la carta. Entonces, pues no encontré la carta. Les digo que apenas estoy conociendo esta edición de Gredos. No la había visto. Uno se acostumbra más pues a leer las otras cosas que uno tiene. Entonces, pues dice, pues también, bueno, el caso es de que vamos a leer este pasaje y dice aquí, nos va a decir Descartes, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y nos dice, la palabra filosofía es el estudio de la sabiduría, ¿no? Y por sabiduría, no solo debemos de entender la prudencia en el obrar, sino un perfecto conocimiento de cuanto el hombre puede conocer, bien en relación con la conducta que debe adoptar en la vida, bien en relación con la conservación de la salud o con la invención de todas las artes. Entonces, ya aquí tenemos como dos sentidos de sabiduría para Descartes. O sea, la filosofía es el estudio de la sabiduría y hay dos sentidos para entender sabiduría. El primero de ellos es la prudencia en el obrar. O sea, esto es lo que nos interesa a nosotros precisamente para entender como filosofía moral. No, la propuesta de una moral filosófica sería guiada por esta idea de la prudencia en el obrar, ¿no? Esto ahí va a ser como el corazón de la filosofía moral cartesiana. Y la otra cuestión es sabiduría, también se entiende como un perfecto conocimiento de cuanto el hombre puede conocer, o sea, va a ser ahí el desarrollo de la matemática, la filosofía natural, la medicina, la mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas otras cosas que hay, ¿no?
Y dice, viene en relación con la conducta que debe adoptar en la vida, ¿no? Otra vez, ¿no? La cuestión de la prudencia, saber cómo debemos de actuar, viene en relación con la conservación de la salud, que sería la medicina, o con la invención de todas las artes, ¿no? Esto invención, recuerden lo que decíamos, ¿no? Del término este ingenio, ¿no? Que o es invención o descubrimiento, ¿no? Todavía en este contexto. Porque para este conocimiento sea tal, es necesario que sea deducido. Fíjense, entonces esto es, vamos a ponerle hasta, ay, ¿dónde será esto? Hasta aquí. Entonces dice, vean, ¿no? Dice, para este conocimiento sea tal, o sea, que sea sabiduría, ¿no? Es necesario que sea deducido de las primeras causas, de suerte que para intentar adquirirlo, a lo cual se denomina filosofar, es preciso comenzar por la investigación de las primeras causas, es decir, de los principios, que estos principios deben satisfacer dos condiciones. La primera, que han de ser claros y tan evidentes que el espíritu humano no pueda dudar de su verdad cuando atentamente se dedique a examinarlos. Y lo segundo, que el conocimiento de todas las otras cosas ha de depender de estos principios, de modo que pudieran ser conocidos sin que las otras cosas nos fueran conocidas, pero no a la inversa. Esto es, estas sin aquellos, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos el sentido que tiene la empresa, digamos, de investigación, la empresa filosófica a la que se dedica Descartes. Sí, son estas dos cuestiones. Por una parte sería la dimensión moral, ¿no? Saber esto que dice él, la prudencia en el obrar. Por otra parte es conocer un perfecto conocimiento de todo cuanto podemos nosotros conocer, pero las dos, tanto la ética como toda esta otra investigación filosófica que vendría siendo, pues decíamos, la matemática, la filosofía natural, la medicina, las artes entendidas sobre todo como técnicas. Entonces, todo esto sigue este principio que es precisamente el principio del método geométrico. Aquí lo está poniendo Descartes y de ahí lo va a tomar Spinoza, ¿no? Y otras ya que veremos en su momento. ¿Qué es esta cuestión? Hay primeras causas, ¿no? Estas primeras causas las va a llamar principios y todo conocimiento depende de esos principios. Entonces, para Descartes, la tarea consiste en aclarar cuáles son los principios del conocimiento humano. Entonces, precisamente esta obra, ¿y dónde está ahora el otro? El que teníamos antes era este, ¿verdad? Eh, entonces, ay, espérense, ahora dónde me quedó esto. Aquí está. Entonces, este de acá, y otra vez me va a regresar. Ah, no, pues ya está bastante. Entonces, otra vez, aquí tenemos nosotros precisamente esta obra. No, claro, es que aquí, con razón, obvio. Entonces les voy a poner este libro en el Google Classroom. Ahora mismo se los voy a poner, el de las, eh, a ver, se los pongo de una vez. Entonces denme un minuto, porque si no se me va a olvidar. Entonces se los voy a poner, el de los principios de la filosofía, para que ustedes también lo tengan. ¿Se los había puesto? No, no se los había puesto. Les digo que soy un mal DJ, pero bueno, se hace lo que se puede. Ya les puse entonces, ¿no? Ya les puse los principios de la filosofía, que estamos aquí ahorita ya revisando, ¿no? Este de acá. Entonces, ya lo tienen ustedes ahí en el Google Classroom, ya se los puse. Y lo que estoy leyendo es la carta al traductor que viene funcionando como un prefacio para los principios de la filosofía. Entonces, el método geométrico en lo que consiste es que hay unos principios que nos sirven a nosotros para deducir todo lo demás, ¿sí? La cuestión es, ¿y cómo doy con los principios? ¿No? ¿Cómo puedo yo conocer esos principios y cuáles son?
Para Descartes esos principios no los fabrico, no. Esos principios Dios los inscribió en mi mente o en mi alma, ¿no? Dios los puso ahí. Y ahí están los principios funcionan y todo lo que ya comentábamos de esto el martes pasado, todo lo que nosotros pensamos está usando esos principios. Entre esos principios vamos a tener nosotros, por ejemplo, la idea de sustancia, la idea de figura, la idea de movimiento, la idea, distintas ideas que tenemos por ahí, ¿no? Ahora, bueno, nada más antes de terminar con este texto de aquí, nos dice acá, ¿no? Fíjense, también una posición muy importante para Descartes. Solo Dios es perfectamente sabio, solo Dios posee un conocimiento completo de verdad de las cosas. No obstante, cabe decir que los hombres poseen mayor o menor sabiduría en razón del conocimiento mayor o menor que posean de las verdades más importantes. En todo cuanto ha sido dicho, no creo que exista algo que no sea aceptado por todos los doctos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante los doctos? Porque no se quiere pelear con la iglesia. No quiere que todo lo que él nos está planteando, él considera que es compatible, que no se opone a pues las verdades planteadas pues precisamente en las iglesias, ¿no? Entonces, aquí lo que nos tiene que quedar más claro es en qué consiste el método geométrico. Entonces, el método geométrico consiste en decir que hay una serie de principios o primeras causas que son fundamentales para todo el demás conocimiento. Primero tengo que conocer las causas o estos principios para luego entonces deducir todo lo demás. Ahora, hay una diferencia en el procedimiento. Hay una diferencia. Entonces, una es cómo yo conozco esos primeros principios. El trabajo que ha hecho Descartes precisamente en estas obras, a ver, ¿dónde quedó? Ahora sí, aquí está. El trabajo que está haciendo Descartes, por ejemplo, en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, es el método, sigue siendo el método geométrico, pero el método geométrico analítico, que consiste en analizar las distintas representaciones que nosotros tenemos para poder dar con esos principios. En cambio, lo que está haciendo él en los principios aquí, en los principios de filosofía, que es este otro texto, aquí Descartes está siguiendo el método sintético, o sea, sigue siendo el método geométrico, pero ahora es el método geométrico sintético, que es partir de los principios para poder ir demostrando nuevas proposiciones. Y es el método que va a seguir Spinoza, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? Entonces, si ustedes ven dónde empieza esto, déjenme ver en dónde empieza exactamente. Empieza en la página 21. Ahí está. ¿No? Y entonces aquí vienen, en los principios de la filosofía está compuesto de cuatro partes. Cada parte tiene distintos principios. Y comienza así, por ejemplo, ella es así, ¿no? Para examinar la verdad es preciso una vez al menos en la vida poner en duda todas las cosas y hacerlo en tanto sea posible, ¿no? Y esto es parte del método geométrico, digo, el método, lo que conocemos como el método cartesiano, y así van, ¿no? Todas las distintas cosas. Aquí Descartes va a estar reorganizando todo lo que ha trabajado tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas para poder decirnos cuáles son esos principios básicos sobre los cuales va a deducir toda la realidad. Y es un libro muy interesante, es un libro en donde, por ejemplo, no tenemos nosotros, ya les comentaba yo la otra vez que algo que es muy agradable, siempre es muy agradable, es los grabados en la obra cartesiana. Este no era. A ver si me sale aquí. ¿Qué número de páginas es? Ah, no, entonces va a ser como. Mm. Entonces, pues bueno, está lleno de grabados, ¿no? Y grabados muy interesantes como estos, por ejemplo. Ay, ya se me pasó esto. A ver.
Esto está acá. ¿No? Esto es, por ejemplo, un esquema para explicar precisamente el movimiento de de las estrellas, ¿no? Todas las estrellas no se encuentran en una misma superficie esférica, ¿no? Y están muy alejadas las unas de las otras. Entonces, según él, estos serían aquí estarían las esferas, ¿no? Estas, las distintas estrellas, y no son esferas, sino vean, son como, pues, por ejemplo, cuando nosotros vemos, pues, pompas de jabón, ¿no? Sobre una superficie, es como él se las estaría representando, todo este tipo de cosas y así, ¿no? Entonces, en gran medida, el libro, lo que pretende Descartes con este libro de los principios de la filosofía, es sobre todo rechazar la física aristotélica y bueno, pues el esquema aristotélico tolemaico y proponer este libro como la neta del planeta, ¿no? Entonces su idea era que este libro se adoptara dentro de la FLESH y dentro de las distintas escuelas jesuitas, en lugar de usar pues, la física aristotélica, pero bueno, no consigue eso y más bien consigue que le prohíban el libro y hay una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí me interesaba a mí sobre todo esto de los principios de filosofía para ver que esto es constante, esto que comentábamos acerca de la búsqueda de los principios, ya están las reglas para la dirección del espíritu, ya la tenemos ahí en estas, pues bueno, en esta obra cartesiana desde un principio, esa búsqueda de los principios, y esto va a ser. Ahora, esos principios, ¿dónde están? Están grabados en la misma mente humana, como los conocemos a través del análisis. ¿Por qué el análisis? Porque todas las representaciones y las ideas que nosotros ya tenemos, nuestros pensamientos, están usando los principios. Hagan de cuenta que el mundo ya estuviera construido solamente con puras piezas de Lego. No, es como lo que se me ocurre, ¿no? Entonces, que fueran todo piezas así, la taza de café, el libro, los distintos juegos, juguetes que uno puede tener por aquí, todo eso, todo construido con Legos, ¿no? Y lo que haríamos nosotros con el análisis es separar las piezas para establecer cuáles son los tipos pues no sé si, ahora sí que los tipos de piezas que se van a usar en el Lego. ¿No? Y eso sería como hacer como una esquematización precisamente de los principios para que entonces yo puedo rearmar las cosas en mi beneficio, bueno, en beneficio de la humanidad, ¿no? Eso es lo que pretende en gran medida Descartes, es rearmar las cosas, desarmarlas, desarmar los pensamientos o desarmar los fenómenos físicos para encontrar cuáles son las leyes de la naturaleza para rearmarlos en nuestro beneficio. O sea, entonces, por eso no hay una gran diferencia, aquí no hay diferencia todavía entre invención y descubrimiento. Sí, lo que hacemos es descubrir los principios de la naturaleza, la ley de inercia, la ley pues, la gravedad de los cuerpos o los distintos regularidades que podemos nosotros ver, pero ahora las reutilizamos en nuestro beneficio, ¿no? Para nosotros, para nuestro bien. Y piensa que aquí no hay, por ejemplo, si leemos nosotros igual el inicio del discurso del método y de las meditaciones cartesianas, precisamente ahí vemos que Descartes reutiliza el argumento que habíamos visto antes en Bacon de que no se contrapone la investigación de la naturaleza a los principios de la teología. Aquí en este pasaje que estábamos leyendo nosotros, que sirve de prefacio para los principios de la filosofía, estamos viendo que Descartes plantea que no se contrapone su búsqueda de la sabiduría bajo el método geométrico con pues precisamente pues lo que dicen los doctos, o sea, lo que dicen los teólogos, con la búsqueda de una vida prudente, ¿no? Como plantearían estos principios de la moral, con la búsqueda de la naturaleza. Para él hay una coherencia en todo esto, ¿no? En todo esto. Y esa coherencia está, digamos, tiene su base o su fundamento en en la misma mente humana. O sea, por gracia de Dios, pero en la mente humana, ¿no? Entonces, está en nosotros, ¿no? Esta posibilidad de analizar las distintas representaciones que tenemos y así, y poder de ahí conocer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, y ahorita vamos al discurso del método,
y ahorita vamos a ver la moral provisional y vamos a ver también pues bueno, las pasiones del alma, ¿no? Y vamos a ver la propuesta esta cartesiana acerca de la prudencia. Pero antes de pasar al método cartesiano, que ya habíamos comentado, ¿no? En qué consistía el martes pasado, pero ahorita volvemos a ir para ir a la moral provisional. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué comentarios? A ver, veo a Alejandra. Dice Alejandra, tengo entendido que este libro fue hecho como un texto para las escuelas, exactamente, ¿no? Los principios de filosofía fue hecho, fue pensado así, así lo pensó él, así como, ¿qué libro? Bueno, pues muchas veces pensamos eso, claro, no tenemos la genialidad de Descartes, pero bueno, pensamos así, oye, ¿qué libro me hubiera gustado a mí leer? ¿No? Es como una de las guías, ¿no? Piensen en eso, o sea, es yo creo la mejor guía para escribir. O sea, ¿qué artículo, qué libro me hubiera gustado leer que no está en este planeta? Todavía existe, pues entonces nos damos a la tarea de que existe ese libro, ¿no? Así, ¿no? O sea, pues creo que así debe ser, ¿no? Entonces dice, mi pregunta es, ¿tiene algún objetivo específico que use el método geométrico en su forma sintética y no analítica? Muy bien, muy buena pregunta, Alejandra, muy buena pregunta. Miren, en este otro, ¿no? Les digo, yo aquí tengo, pues, esto, pero ahí lo tienen, ¿no? En este libro de Gredos, ahí están las meditaciones, ¿no? Las meditaciones metafísicas. Las meditaciones metafísicas hay unas segundas objeciones. Y en las segundas objeciones son muy interesantes. Bueno, tiene varias objeciones, ¿no? Tiene muchas objeciones. Pero bueno, en las segundas objeciones le preguntan a Descartes precisamente en qué consiste el método geométrico y por qué siguió el método geométrico analítico. Ay, perdón, ahorita vamos, ahí por ahí tenía la mano alzada, entonces, ahorita vamos, ¿no? Respondo esto, entonces, primero, ¿no? Eh, la pregunta que le hacen es, ¿por qué no? ¿Por qué seguimos este método geométrico analítico? Entonces, Descartes lo que va a plantear es, ahí en estas segundas objeciones, ahí lo van a tener ustedes, es explicar nuevamente esto, en qué consiste el método geométrico, que es tal cual esto que acabamos de leer, nada más que este es como el pasaje más sencillito y más corto y más rápido, y además lo relaciona con la filosofía moral, pero entonces por el caso es que va a decir que el método geométrico parte de principios para explicar cosas que se basan en esos principios, ¿no? A través de la deducción. Y hay dos maneras, el analítico y el sintético, ¿no? El analítico, entonces, el analítico consiste sobre todo en que lo que hago es analizar, como decíamos, las representaciones, las distintas ideas para encontrar entonces los principios. Y en cambio, el sintético, yo ya tengo los principios y de ahí hago la deducción. De hecho, en el mismo método geométrico, el método geométrico empieza siendo analítico. Desde la duda metódica es precisamente ya un proceder analítico, o sea, lo que estoy haciendo yo es separando ya. Al poner en duda, lo que hago es que separo el objeto representado por mi pensamiento del mismo pensamiento y entonces digo, pues son dos cosas, ¿no? No sé, ok, yo puedo ahorita estar pensando en el sol, pero no sé si existe el sol o al menos si se ve el sol, ¿no? Pues no se ve el sol, está bien nublado, ¿no? Pero bueno, entonces, yo hago eso, ¿no? Desde un principio. ¿Y qué hago en el sintético? El sintético también es muy importante porque ya que yo tengo los principios, principio de movimiento, de figura, de cambio, de reposo, de substancia, de unidad, de pluralidad, ya que tengo yo esos principios, ahora los reutilizo, pero pues para pensar otras cosas, ¿no? Para pensar, pues, por ejemplo, cómo construir un barco que pueda transportar más mercancías o cómo construyo un cañón que pueda disparar una bala más lejos, o etcétera, ¿no? Y hago yo otras cosas que no están ahí tal cual, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Va la pregunta de Alejandra, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué en las meditaciones metafísicas y por qué en el discurso del método usa esto? Porque lo que nos dice Descartes ahí en las segundas respuestas es que para la metafísica es muy complicada, no en el sentido en que es complicada porque es difícil, o sea, es complicada porque no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los principios de la realidad. Y para poder saber cuáles son los principios de la realidad,
no hay nada mejor, piensa Descartes, que el análisis, o sea, ir analizando nuestras propias representaciones para poder dar con los principios de la realidad. O sea, los principios al menos con los que pensamos la realidad, independientemente de cómo sea la realidad en sí misma, ¿sí? Entonces, piensa Descartes que la metafísica siempre debe de usar el método geométrico analítico, nunca el sintético. No piensa Descartes, y pues precisamente Spinoza va a seguir el sintético, ¿no? Yendo en contra de Descartes, ¿no? Ahora, las razones que da Descartes tienen mucho sentido. O sea, ¿por qué dice Descartes que no debemos usar el método sintético? Porque el método sintético partes ya de los principios. Por ejemplo, cuando veamos Spinoza, vamos a ver que sus principios, el principio de substancia, el principio de atributo, el principio de modo. Pues claro que yo voy a preguntar desde la primera página, ¿y por qué hay substancia? ¿De dónde dice usted que hay substancia? ¿Y de dónde dice usted que hay atributos? ¿Y de dónde dice usted que hay modos? ¿Por qué? En cambio, Descartes, por esto va a plantear el método analítico. Ah, pues lo que voy a hacer es encontrar me voy a dar cuenta que la substancia es un principio, me voy a dar cuenta que el modo es un principio, me voy a dar cuenta que los atributos son principios, pero a través de analizar mis propias representaciones. Es lo que ya en gran medida pues va a estar desarrollado en el siglo XX, va a ser entendido igual como un método fenomenológico. O sea, en gran medida lo que está haciendo pues desde Husserl, lo que él va a tomar en cuenta no es tanto en sí la metafísica cartesiana como tal, sino este procedimiento en donde lo que hacemos nosotros es analizar nuestras representaciones y a partir de nuestras representaciones o nuestros pensamientos o nuestras ideas, encontrar aquellos pues principios, ¿no? Que se mantienen como condiciones de todo pensamiento, ¿no? Y de todo postulado y de toda cosa, ¿no? O sea, pues, ¿qué me dice a mí mis propios pensamientos acerca de mi conciencia? ¿Qué dicen mis propios pensamientos acerca del otro, ¿no? De una presencia, ¿no? Independientemente de qué sea esa presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo un procedimiento, ¿no? Entonces, si ustedes ven, entonces, el discurso del método, a ver, ahora sí, vamos ahí al discurso del método. 97, ok, espérenme tantito. Entonces, aquí estamos, ¿no? Ok. Entonces, miren, estos libros de Gredos, lo que tienen muy útil, los libros de Gredos, es que precisamente nos van a dar pues nos permiten tener todas las obras ahí juntas. El problema que tienen estas ediciones, miren, tienen un muy buen estudio introductorio, ¿no? Se lo recomiendo yo muchísimo, todos los estudios introductorios de estos libros de Gredos, pero el problema es que aquí sí, miren, normalmente Gredos, pues para estos libros, ¿no? Sobre todo lo de la biblioteca clásica, bueno, ahí sí tienen las mejores traducciones, bueno, igual son muy buenas las traducciones ahí de la UNAM, también son muy buenas, pero tienen de lo mejor. Pero en cambio, con estas ediciones que han sacado ahí de los libros completos, usan traducciones, sobre todo traducciones que ya están libres de derechos de autor. ¿Por qué creen que buscan eso? ¿Cuál sería el interés? Pues es económico, ¿no? No pagar precisamente traducciones. Entonces, la mejor traducción ahorita es esta, ¿no? Se la recomiendo yo muchísimo, ¿no? Esta es la mejor traducción que hay ahorita para el discurso del método, ¿sí? Es la de Pedro Lomba, es la de Trota. Miren, ustedes ven cuando alguien es un buen traductor, cuando tiene la valentía de hacer esto, o sea, ustedes tienen la versión en español, ¿no? Tienen la versión en francés y tienen la versión en latín, o sea, entonces ahí es donde el traductor pues sí se pone a prueba, ¿no? Porque no puedes tú ocultar pues los términos, ¿no? Y entonces pues lo que haces es que estás viendo tú directamente, ¿no? ¿Qué es lo que se pone? Y es una excelente edición, es una excelente edición, ¿no?
Entonces, esa es la que les recomiendo yo mucho. Pedro está haciendo unas traducciones fabulosas, ¿no? Maravillosas. Ya tradujo La Ética de Spinoza, ahorita está traduciendo el Tratado Teológico Político, ¿no? Y tiene también estas traducciones igual de distintas cosas, ¿no? Es un gran traductor. En España hay una muy buena tradición de la traducción que precisamente viene en gran medida de Ortega y Gasset, ¿no? Y la cuestión de construir y de hacer clásicos propios en la lengua, ¿no? Entonces tienen una larga tradición con eso. Eh, García Morente es un muy buen traductor, pero la traducción de García Morente tiene casi 100 años, o sea, tiene 80 y tantos años, creo que de los años 30, ¿no? Debe tener 90 años. Es una muy buena traducción, pero ya es una traducción pues, ya obsoleta en el sentido en que no está considerando, pues imagínense ya toda la literatura secundaria que hay alrededor de eso. Pedro sí está considerando todo eso, pero bueno, ¿no? Entonces les digo por si por ahí pues, se encuentran ahí la traducción de Pedro, pues ahí pues ahí es la que les recomiendo yo que usen, pero bueno, no la tengo yo en PDF y bueno, y mi cuate me mataría si me ve compartiéndola y mandándoselas a ustedes en PDF. Entonces, sí, pero bueno. Entonces, voy al texto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven esto como prefacio, aquí va a venir este argumento que está planteando Descartes de que no podemos nosotros, bueno, no se contrapone la investigación de la naturaleza con lo que dicen los teólogos, con lo que dicen la religión. No son compatibles perfectamente. Y luego tenemos que la primer parte del discurso del método es interesantísimo. O sea, es una obra en donde él nos está hablando de su experiencia, ¿no? A lo largo de la vida, nos está hablando acerca de pues lo que él trataba de encontrar y que buscaba la verdad, no busca la verdad como buen filósofo, no está buscando la verdad, no la encuentra en los distintos libros, no la encuentra en las distintas asignaturas o las distintas cosas que va viendo él en la escuela, precisamente en esta escuela de la Fleche, que es una escuela pues para las élites en su tiempo. Este buen sentido del que está hablando es, en gran medida, es la razón o es el entendimiento, ¿no? Está repartido, ¿no? Es la cosa mejor repartida por el mundo, ¿no? Y la gente, bueno, igual no me voy a clavar en todas las cosas, ¿no? Que va diciendo, la verdad, podremos dedicarle a esto muchísimo tiempo. Es una obra muy interesante. Nos va diciendo, va haciendo él una crítica a la escolástica, hace una crítica pues, a las formas de enseñanza, ¿no? E incluso dice, bueno, yo veía a mis compañeros y ya podía ver a dos o tres que estaban sobresaliendo por ahí y que digamos, como lo que van a hacer de la vida es simplemente reproducir lo mismo que dicen ya los profesores. ¿No? Y ese va a ser todo lo que van a hacer en su vida, ¿no? Entonces, él va reconociendo, digamos, como la ignorancia que él mismo tiene a lo largo de la obra, y nos va diciendo algunas cosas, ¿no? Acerca de esto, ¿dónde está? Dice, por ejemplo, acá, ¿no? Mi propósito, pues, no es el de enseñar aquel método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como yo he procurado conducir la mía. Y esto son cosas que realmente él no está diciendo. Bueno, digamos, claro, o sea, ¿por qué podemos decir esto entre líneas, no? Porque con una cierta humildad, pero realmente es una soberbia, porque él nos va a decir, este es el método. A ver, ¿quieres llegar a la verdad? Tienes que seguir este método. No hay de otra, ¿no? Aquellos que no quieren seguir este método geométrico, pues se van a perder. ¿No? Son como pues precisamente a renglón seguido viene la crítica pues a la escolástica, ¿no? A la escuela y todo esto, ¿no? O sea, en el siguiente párrafo dice, bueno, miren, los que no van a seguir mi método, miren lo mal que les va. Y recuerdan cuando poníamos la parábola de los ciegos de Bruegel.
ahí tienen ustedes como el ejemplo de cuando se sigue a alguien que se equivocó, pues uno también se va a equivocar, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y va planteando esto, él viaja, ¿no? Pues viaja hacia el norte, sale de su hogar, digamos, sale de su contexto y de lo que esperaba, pues su familia esperaba que fuera también abogado y que siguiera administrando los distintos bienes y las distintas cosas que habían por ahí, ¿no? Y que siguiera con la posición del padre y del abuelo y así. Y él decide, pues más bien dedicarse a esa tarea y para eso va a usar casi todo su fortuna y ya al final de su tiempo pues ya había perdido casi ya su fortuna para todo esto, ¿no? Entonces, va a ir a viajar, ¿no? Por todo, entonces habla del gran libro del mundo. Esto es muy interesante, ¿no? El término mundo no es lo mismo que el término universo. Son cosas diferentes, ¿no? Ya recuerdan que decíamos, ¿no? La otra vez les ponía, ¿no? La pintura en donde dice el mundo es fábula. El mundo lo que significa es sobre todo lo que nosotros conocemos. O sea, cuando usaban en este contexto, bueno, que viene del contexto latino, claro, pero cuando usan el término mundo, ahí en el siglo XVII, el siglo XVIII, sobre todo se están refiriendo a lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Y el mundo, digamos, y el gran libro del mundo es lo que nosotros conocemos en este mundo, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, esto de por acá, ¿no? Estaría él yendo a esto del gran libro del mundo, se está refiriendo sobre todo a la cuestión eh, eh, de lo que nosotros conocemos hasta ahora, pero mucho de ese conocimiento está equivocado. ¿No? Mucho de ese conocimiento es conocimiento falso. O sea, nosotros no lo hemos puesto a prueba, ¿no? ¿De dónde nos ha llegado? ¿Cómo llegó? O sea, nos enseñan cosas desde pequeños o nos enseñan cosas en la escuela o nos enseñan cosas en la televisión o en, pues no sé, en las redes sociales que no sabemos si son ciertas y las damos por hecho, ¿no? Y las damos por verdaderas. Y entonces organizamos nuestra vida en función de cosas que no son ciertas. Recordemos lo que comentábamos la otra vez, que para Descartes verdad significa aquella idea cuyo objeto, o sea, el objeto de la idea corresponde con algo fuera de nosotros, ¿no? Como fuera, o sea, no depende de mi pura voluntad, sino que está dado, bueno, dado por Dios o dado por alguien, pero que está ahí. Entonces, eso es la verdad. El problema cuando nosotros hemos afincado nuestro conocimiento sobre falsedades, entonces vamos a estar construyendo un mundo de Disneylandia, de fantasía, que va a chocar con la realidad. Y sobre todo, si a él lo que le interesa es el mundo de la física, pues no voy a poder construir ni los cañones, ni voy a poder construir los barcos o las fortalezas o cosas así, si estoy yo basándome en ideas equivocadas y en ideas falsas, ¿no? Entonces, ahí me voy a estar yo constantemente entrampando. Entonces, ese gran libro del mundo puede estar lleno, o más bien está lleno de ideas falsas. Ok, lo aprendí, ¿no? Me lo enseñaron desde pequeño. ¿Cómo le voy a hacer para poder distinguir qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas? ¿No? Entonces, por esto nos habla él como una decisión, de una toma de decisión, ¿no? Cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir alguna experiencia, resolvíme un día estudiar también en mí mismo y emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía de seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese alejado de mi tierra y de mis libros, ¿no? Fíjense, entonces es como una experiencia de vida. Él toma una decisión difícil, o sea, salte de tu tierra y salte de tus libros, salte de ese mundo conocido, que igual ya es un mundo falso, pero es un mundo falso para todos. Ah, entonces ahí me muevo, ahí sé qué hacer, ahí sé qué decisiones tomar y cosas así. Y es salirse de ahí para poder tener pues la verdad, ¿no? Entonces ahí terminaría la primera parte del discurso del método y ahora venimos con la segunda parte. Y entonces comienza con pues él está, ¿no? En la guerra, ¿no? Está en estos tiempos de calma, pensemos nosotros que no eran las guerras como pues, las que pueden haber hoy en día. Cuando había, pues en el norte de Europa, en el invierno, pues se pone muy rudo, ¿no? Y cae nieve y hay tempestades y cosas por el estilo. Entonces se agarraba la guerra
en esos tiempos, pues quienes podían, bueno, también cómo funcionaba la guerra de una manera muy curiosa. Muchas veces las personas se autoempleaban y después cobraban. Y pues por eso muchas veces había rapiña y había saqueo y todas estas cosas en las ciudades, porque tú tenías una bola de soldados, muchas veces autoempleados, ¿no? Sobre todo los hijos de los aristócratas, ¿no? Los nobles, pues estos cuando llegaban, pues se cobraban, ¿no? Como diríamos, ahí se cobraban a la mala, ¿no? Y pues hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, total, Descartes ahí pasa este tiempo ahí y dice aquí, ¿no? Que se va a dedicar ahí a sus pensamientos, ¿no? Y uno de los distintos pensamientos, ¿no? Nos va a decir aquí, se le ocurrió considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas en varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Miren, aquí tenemos ya, esto expresa de manera clarísima el pensamiento burgués. La cuestión es que es mejor el trabajo realizado por uno que el trabajo realizado por muchos en distintas circunstancias. Y el ejemplo que va a poner Descartes, que es una maravilla, es tanto el ejemplo de las ciudades como el ejemplo de los edificios. Y consideren ustedes pues, una oficina pues no sé si han tenido oportunidad de ir pues no sé, por ejemplo, a las oficinas el ayuntamiento, ¿no? Al edificio del ayuntamiento, ahí en el Zócalo, donde está el gobierno de la ciudad, ¿no? Es un laberinto. Es un laberinto, o sea, uno entra y hay puertas falsas, ¿no? Hay puertas que no sirven o pues está llena de pasillos y mamparas por todos lados y ventanas tapeadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque son edificios que van siendo reutilizados y luego se ponen distintas funciones y distintas cosas y así, ¿no? Claro, hay unos salones muy bonitos, pero hay otras áreas que son un caos, ¿no? Un perfecto caos, ¿no? Entonces, la idea que él está encontrando es que, bueno, es mejor, o si pensamos nosotros en las ciudades europeas, ¿no? Que siguen el patrón que le llaman de plato roto, ¿no? De hecho, la Ciudad de México es una de las primeras ciudades construidas bajo ya el esquema renacentista del tablero de ajedrez. Muy diferente a bueno, claro, ya como es trazada, ¿no? Al inicio de la colonia, muy diferente a los trazos de las ciudades europeas, que son, como decíamos, estos que les llaman de plato roto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque responden muchas veces a que si había un río, pues de repente ya secaron el río y ahora el camino es ese, o si pues hay colinas o hay distintas cosas, entonces hacen el camino por acá y de repente ya empiezan a construir las cosas, entonces, él va a plantear como principio básico que es mejor el trabajo que uno realiza de manera individual que el trabajo realizado de manera colectiva. Entonces, otra vez, si volvemos a la pintura de la parábola de los ciegos, es mejor que yo esté con mi bastón solo y yo me caiga, pero me caigo solo y no tiro a nadie más, que andar siguiendo a alguien que se va a caer y que me va a tirar, ¿no? Sí, sí, entonces esto es un principio básico de el pensamiento que podemos identificar como un pensamiento burgués. Si bien Descartes pertenece a la aristocracia, pertenece a una baja aristocracia campesina que no tiene el poder de propiedades, por ejemplo, atadas al título. O sea, Descartes es como lo que veíamos con Bacon. Pero a diferencia de Bacon, Bacon sí es abogado y Bacon intenta, recuerden, ¿no? Llega a ser el gran como cuidador del gran sello, ¿no? ¿No? El Lord Keeper, ¿no? De esto, ¿no? En cambio, Descartes no tiene ese interés político. Descartes tiene el interés sobre todo de la investigación de la naturaleza, la investigación de la física, de las leyes de los cuerpos y cosas así, ¿no? Entonces, él se hace un lado completamente de estos intereses políticos y aristocráticos de su propia familia y se dedica a hacer estas investigaciones, pero que coincide precisamente con el espíritu burgués. ¿No? Este espíritu burgués que vemos en las ciudades, en la Europa de este tiempo, en los burgos, es donde se desarrollan precisamente los oficios. Ahora, claro que nosotros lo que vemos es que este trabajo requiere de una sociedad, ¿no? Que esté ahí, que requiere de un contexto social, ¿no? En el cual
se esté dando. Pero bueno, Descartes se lo va a estar planteando así, como si fuera esto un trabajo que se da a él mismo y dice, y entonces vamos más adelante. Aquí pueden ver ustedes que aquí arribita pone el número, pero este es el número pues digamos como en el archivo, porque el número de página aquí lo pone, estoy en la 110. Sí, aquí pone 234 porque antes está el estudio introductorio, ¿no? Que son casi 100 páginas, estaba viendo, ¿no? Entonces, bien. Y dice por acá, esto de acá, ¿no? Esto es sobre todo aquí nos va a comentar entonces, pues nos va a decir, también pensaba que hemos sido todos nosotros niños antes de ser hombres y hemos tenido que dejarnos regir durante mucho tiempo por nuestros apetitos y nuestros preceptores, que muchas veces eran contrarios unos a otros y ni unos ni otros nos aconsejaban siempre acaso lo mejor. Es casi imposible que sean nuestros juicios tan puros y tan sólidos como lo fueron si desde el momento de nacer tuviéramos el uso pleno de nuestra razón y no hubiéramos sido nunca dirigidos más que por esta. Recuerden también, decíamos el martes pasado, que para Descartes la falsedad o el error, la falsedad es la falta de correspondencia entre una idea y su objeto, ¿no? El objeto representado. El error es cuando yo afirmo que es verdad, o sea, que sí corresponde a algo que realmente no existe, ¿no? Como si yo les dijera, ahorita mismo en la Ciudad de México es de noche, pues estoy yo diciendo algo falso, porque ahora mismo en la Ciudad de México es de día, ¿no? Y aunque está nublado, pues sigue siendo de día, ¿no? No es de noche. Entonces, esto que les estoy diciendo yo es falso y cualquiera que voltee aquí dentro de la Ciudad de México hacia el cielo, pues puede corroborar la falsedad, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Si nosotros naciéramos desde un principio con el uso de la razón, y detuviéramos a la voluntad para que se atuviera a lo que dice la razón, entonces nunca cometeríamos errores. Siempre estaríamos en la verdad. Pero ¿qué ocurre? Que la voluntad se desespera y la voluntad dice, no, no, yo quiero moverme en el mundo y entonces por eso salta y no se espera a que la misma razón le dé los distintos elementos. Entonces la pregunta que se va a hacer Descartes, una pregunta interesantísima, es, ¿y cómo le voy a hacer para saber o sea, y tenemos cantidad de ideas dentro de la cabeza, ¿no? Pues desde pequeños, ¿no? Y nos bombardean todo el tiempo con nuevas noticias y cosas así, ¿no? Pensemos nosotros en el COVID, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, todo tipo de información había por ahí, ¿no? Hasta qué cosas podías beber, qué cosas no debías de beber, qué debías de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí voy, Paula. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es verdad y qué es falsedad de todo eso? Sí, sí, Paulo. Quería preguntar, ¿qué está entendiendo Descartes por voluntad? Si no tiene como un afecto del alma Bien. y si la voluntad, así como algo, la voluntad se puede perfeccionar y la única voluntad perfecta es la de Dios si podríamos indagar en el concepto de voluntad. Muy bien, Paulo. Por voluntad está entendiendo las decisiones, las elecciones, los deseos, ¿no? Los quereres, ¿no? Lo que uno quiere, lo que uno busca, lo que desea, ¿no? Todo eso es parte de la voluntad, es el arbitrio, es la decisión, elección, todo esto, ¿no? Eso es parte de la voluntad. La voluntad es una facultad para Descartes. O sea, en el alma humana está ya puesta la voluntad. Digamos que ya viene precarta, ya viene lista, ¿no? La voluntad. Por otra parte, otra facultad es la razón o el entendimiento, que lo que nos permite es aclarar qué cosa es verdad y qué cosa es falsedad. Pero la voluntad es la que da el asentimiento. Ahora, cuando la razón da todos los elementos acerca de algo, por ejemplo, la razón me hace ver que el día, que ahora es de día y que no es de noche, la voluntad está compelida a sentir, a afirmar que de hecho es de día. Si mi voluntad dice no, es de noche y se está engañando, entonces o estoy yo loco, o sea, de hecho es una de las definiciones también que ponen muchas veces de locura
en el caso de Descartes, en este contexto del siglo XVII. O sea, la locura es precisamente la falta o sea, es digamos, como la necedad en la falsedad, ¿no? Esa sería la locura. Entonces, ¿cuál sería la voluntad más perfecta? La de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende todo y Dios afirma entonces todo lo que entiende, ¿no? Entonces, en Dios nunca va a haber conflicto entre voluntad y entendimiento, ¿no? Nunca, nunca. Descartes tampoco es que abunda mucho en eso, porque también dice, bueno, Dios es infinito, nosotros somos finitos, no entendemos a ciencia cierta por qué Dios elige lo que elige, ¿no? Pero podemos estar seguros de que Dios elige siempre para bien, nunca para mal. Y este mismo argumento es el que sí va a desarrollar con más detalle Leibniz, cuando diga que las elecciones de Dios son siempre para mejor. O sea, Dios nunca va a elegir para mal o para peor. O sea, Dios no quiere nuestro mal. Si me va mal en la vida, pues es porque me está enseñando, ¿no? Digamos, bueno, algo así, ¿no? Como diría, ¿no? Así como ese dicho típico, ¿no? De Dios sabe por qué hace las cosas, pues un poco aquí tendríamos eso, ¿no? Muy bien, entonces, sí, la voluntad de Dios es perfecta, su entendimiento también, y nunca chocarían. En cambio, en nosotros sí chocan. En nosotros sí, nuestra voluntad no está perfecta. Puede ser que, por ejemplo, puedo tener diabetes, ¿no? Y comer helado como loco, ¿no? Y estar ahí comiendo chocolate y dulce y no sé qué, y los chocorroles y yo qué sé qué cosas, ¿no? Y entonces yo decir, bueno, el entendimiento me dice, no debes de comer dulces, ¿no? Porque tienes diabetes y esto te va a hacer más daño, etcétera, etcétera. Pero mi voluntad se impone sobre mi entendimiento, ¿no? Es este problema que llamaban el problema de la incontinencia. ¿No? Es un problema que viene para explicar para los distintos filósofos, ¿no? Y esto, entonces, en el caso de Descartes lo explicaría diciendo que hay veces que la voluntad se impone, ¿no? O cuando la voluntad se impone sobre la razón, entonces es cuando nos equivocamos, erramos, afirmamos falsedades y podemos caer incluso en la locura, ¿sí? Sí, pero ¿qué pasa? Y bueno, también, ¿qué pasa cuando el entendimiento proviene de una voluntad, ¿no? Como Descartes dice, yo tengo la voluntad de querer saber algo pese a lo que los libros y los escolásticos me dicen. O sea, en ese sentido, Descartes no diría que la voluntad dirigió al entendimiento, sino que el entendimiento dirigió a la voluntad, o, o cómo conecta ahora sí que la voluntad y el entendimiento. Ok, ok. Habría esto también, o sea, nosotros en nuestra vida, porque creo, a ver si agarro más o menos la duda. O sea, estarían bueno, desde la perspectiva cartesiana estarían separadas las dos facultades. El entendimiento realmente solamente sería capaz de decirnos es verdadero o es falso. Esa es como toda su función. Y todo lo demás, o sea, precisamente la dirección misma de la vida o del pensamiento o incluso de la misma razón sería llevada a cabo por la voluntad. Eh, eh, Aquí mismo, bueno, ahorita no voy a encontrarles el pasaje, pero aquí en los principios de la filosofía nos va a decir Descartes, creo que es el inicio del segundo libro, nos va a decir, bueno, hay un montón, porque entonces en el primer libro de los principios de la filosofía nos dice qué es la substancia, qué son los atributos, qué son los modos, todo ese tipo de cosas. Pero luego la pregunta va a ser, bueno, ¿y hacia dónde dirigimos el pensamiento? O sea, me voy a poner yo a estudiar qué ocurre en Saturno o qué ocurre en Plutón. Bueno, no había idea de Plutón, ¿no? Pero qué ocurre en Júpiter o qué ocurre en la Luna. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, la cuestión es, voy a poner mi atención en aquello que más me afecta y que primero que nada yo tengo que resolver. En eso voy a poner mi atención. Ahora, ahí sí es una decisión de la voluntad, definitivamente, y es la voluntad la que entonces dirige a la razón, pero no es que la voluntad, o sea, digamos que la razón es una maquinita, es una máquina que va a trabajar diciéndome es verdad o es falsedad, ¿no? Esa es la razón. Lo que hace la voluntad es poner a trabajar a la razón en este tema o en el otro tema, ¿sí? No que vaya a falsear, digamos, lo que dice la razón. No es que manipule la máquina,
No podría hacer eso. O sea, digamos, lo que se hace la voluntad es que puede olvidar o puede hacer un lado o puede desechar lo que le dice la razón, como en el caso del diabético, que come mucho dulce, ¿no? En ese caso, pues la voluntad le está diciendo, no se está esperando, no le está poniendo atención a la razón, pero la razón le sigue diciendo que le va a hacer daño comer dulce, ¿sí? Sí, sí, esto es importante porque, bueno, para la perspectiva cartesiana, porque la idea que él tiene es que, por eso dice, la razón es lo mejor repartido del mundo, es lo que le llama incluso ese sentido común. Si la gente con tranquilidad se pusiera a analizar las cosas, llegaría siempre a la misma conclusión, según Descartes, siempre. Su mundo, el mundo del siglo XVII, el siglo XVIII, es un tanto diferente al nuestro. Ahora en nuestros mundos, pues tenemos a veces unas visiones más, diríamos, constructivistas acerca del conocimiento. Y muchas veces podemos nosotros pensar que más bien el conocimiento depende directamente del contexto, depende de la situación, depende de otras cosas, ¿no? O que incluso nosotros podemos, pues a través de los prejuicios, pues tener una conclusión diferente acerca de las cosas, ¿sí? Entonces, en este sentido, claro, Dios tiene voluntad de entendimiento, y luego dice, pregunta Raimundo, la razón es un instrumento de la voluntad para poder encontrar, digamos, qué es lo que debemos nosotros desear. Sí, sí, sería eso. Ahora, para Descartes estaría, lo que habría que hacer es poder encontrar una